Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Manuel López Acorte y les voy a hablar sobre el presente simple. Podemos definir al presente simple como una denominación temporal para la conjugación de verbos que pertenecen al modo del indicativo, es decir, que distingue las modalidades de hechos reales de los irreales. Recordemos que para los hechos irreales existe el modo verbal del subjuntivo. El presente simple es descrito por la Real Academia Española, quien es la autoridad responsable de la normativa de la lengua correspondiente y en este caso nos da la nomenclatura de la conjugación. El presente simple es uno de los tiempos verbales más utilizados en español. Se utiliza para indicar que la acción, el proceso o estado expresados por el verbo tienen un lugar en el mismo momento en que se habla. Además, el presente simple puede expresar acciones que se repiten con frecuencia, es decir, que son acciones rutinarias. Otro uso que se le da es para expresar acciones estables o permanentes, las cuales sucedieron en el pasado y son vigentes en el momento en que estamos hablando. Algunas veces se pretenden expresar con mayor fuerza o intensidad. Finalmente, también se utiliza para expresar acciones que sucederán en el futuro muy próximo. Veamos algunos ejemplos. Vamos a suponer el siguiente conjunto de oraciones. Él es Manuel. Cada sábado conduce al parque. Camina solo por los senderos desde hace 6 años. El próximo sábado sale a caminar con su esposa. Cuando mencionamos Él es Manuel, hacemos referencia a un hecho y condición permanente. Claro, hasta que Manuel muera. Para la siguiente oración, cada sábado conduce al parque, observamos que es una acción de rutina o hábito. En el caso de camina solo por los senderos desde hace 6 años, se representa el tiempo de la acción, que es permanente o estable. Y finalmente, el próximo sábado sale a caminar con su esposa. En este caso es una acción futura que tiene un marcador temporal. Ahora bien, en la construcción del presente simple con verbos regulares, se observa que la raíz se mantiene. Recordemos que la raíz es la parte invariable del verbo, de tal manera que solo se modifica la terminación, también llamada desinencia. En la morfología de los verbos regulares se encuentran tres tipos de verbos que se clasifican con base en su forma infinitiva. Los primeros terminan en ar, como el verbo amar. También tenemos los terminados en er, como temer. Y en tercer lugar, los terminados en ir, como partir. A continuación, utilizaremos estos verbos tipo o modelo para conocer las diferentes variaciones de terminación en su conjugación. En la siguiente tabla tenemos el sujeto o pronombre personal en la primera columna, posteriormente el verbo conjugado, luego el análisis de la terminación y finalmente un ejemplo. Para el caso del sujeto se observan las tres primeras personas del singular. Primera persona yo, segunda persona tú y tercera persona él o ella. Para el caso del plural tenemos la primera persona, nosotros o nosotras, segunda persona ustedes y tercera persona ellos o ellas. Cabe señalar que como la segunda y tercera personas del plural no varían su terminación, se escriben en la misma fila. Veamos el caso del verbo amar. En la conjugación del verbo es evidente que presenta la raíz am, ya que es el común denominador para todos los sujetos y las desinencias son, para la primera persona del singular, o. Para tú, la terminación es as. Para él o ella es a. En el plural tenemos para la primera persona la desinencia amos y para ustedes, ellos o ellas, han. Escuchemos la pronunciación en los ejemplos. Yo amo hablar inglés. Tú amas la pasta. Ella ama a su novio. Nosotros amamos viajar. Ustedes aman el pastel. Ahora observemos la conjugación del presente simple
del segundo grupo de verbos regulares utilizando el verbo tipo temer. Su raíz para todos los sujetos es tem y las desinencias son, para la primera persona del singular, o, igual que en el primer grupo de verbos que terminan en ar. Para el sujeto tú, la terminación es, para él o ella, Para la primera persona del plural, es decir, nosotros, la terminación es hemos. Y finalmente, para la segunda y tercera personas del plural, la terminación es en. Nuevamente, escuchemos los ejemplos. Yo temo reprobar. Tú temes volar. Él teme viajar. Nosotros tememos engordar. Ellas temen estar solas. Para el tercer grupo de verbos, con terminación ir, la conjugación del verbo tipo partir queda de la siguiente forma. Como raíz tenemos part y como desinencias tenemos para la primera persona del singular o, para el sujeto tú, es, para el sujeto él o ella, e. En el caso de los plurales tenemos para nosotros o nosotras, imos, para ustedes, ellos o ellas, en. Veamos ahora los ejemplos. Yo parto el aguacate, tú partes el trabajo, ella parte una sandía, nosotras partimos el pastel, ellos parten las nueces. Ahora observemos el resumen de la comparación del presente simple entre los diferentes tipos de verbos regulares. Para la primera persona del singular, observamos que la terminación o desinencia siempre es la misma, es decir, o, para los tres tipos de verbos regulares. En el caso de la segunda persona del singular, los verbos con terminación ir, tienen la desinencia es, mientras los que terminan en ar, su desinencia es as. Para el caso de la tercera persona del singular, sucede algo muy semejante. Para los verbos que terminan en ir, su desinencia es mientras que para los que terminan en ar, es a. En el caso de la primera persona del plural, la terminación cambia para cada uno de los tipos de verbos. Es decir, los que terminan en ar tienen la terminación amos. Los verbos que terminan en hemos. Y los verbos que terminan en ir, imos. Para el caso de la segunda y tercera personas del plural, tenemos semejanzas entre los verbos que terminan en ir, ya que su desinencia es en, y para los verbos que terminan en ar, la desinencia es an. Los verbos irregulares son aquellos que no presentan raíz en su conjugación. Pueden estar alterados todos o solo alguno de los tiempos verbales, la raíz o la desinencia. Estos pueden ser de irregularidad común cuando su excepcionalidad es similar o común a la de otros verbos irregulares y que, por lo tanto, pueden incorporarse a una misma categoría. El otro tipo son los verbos de irregularidad mixta. Estos presentan irregularidades únicas o singulares que no comparten con otros verbos. También puede ser que tengan más de una alteración simultánea en sus formas de conjugación, por lo que suelen agruparse de acuerdo con sus alteraciones. Como ejemplo de los verbos irregulares tenemos el verbo ser, yo soy, tú eres, él o ella es, nosotros o nosotras somos, ustedes, ellos o ellas son. Otro ejemplo sería el verbo oír, yo oigo, tú oyes, él o ella oye,
nosotros o nosotras oímos, ustedes, ellos o ellas oyen. Observamos que no hay una raíz como tal, ni patrones que seguir, de ahí que sean verbos irregulares. Un grupo de verbos irregulares son los de la primera persona del singular, que como su nombre lo indica, son verbos irregulares solo en la primera persona del singular. Las demás personas o sujetos siguen las reglas de conjugación de los verbos regulares. En algunos casos, hay que agregar una G entre la raíz y la terminación de la primera persona del singular. Otros verbos incluso exigen modificar la raíz. Vamos a ver 3 ejemplos al azar de estas 2 tablas. El verbo dar, yo doy. El verbo tener, yo tengo. El verbo venir, yo vengo. Finalmente, nos encontramos con un grupo de verbos con irregularidades vocálicas, en los que en algunos casos se forman diptongos. Recordemos que ese es el proceso llamado diptongación, y en otros se produce un cambio vocálico. Este cambio se produce en todas las formas a excepción de la primera persona del plural. Como ejemplos, tenemos 7 verbos. Sin embargo, solo vamos a analizar el verbo querer y el verbo pedir. En el caso del verbo querer, aquí hay una diptongación porque cambiamos la vocal E por el diptongo IE. Yo quiero, tú quieres, él o ella quiere, nosotros o nosotras queremos, ustedes, ellos o ellas quieren. Observamos cómo en la primera persona del plural se mantiene como si fuera un verbo regular. Para el caso del verbo pedir, yo pido, tú pides, él o ella pide, nosotros o nosotras pedimos, ustedes, ellos o ellas piden. Aquí lo que se observa es un cambio vocálico de la letra E por la letra I. Además de que la primera persona del plural se conjuga como si fuera un verbo regular. Con esto terminamos la presentación del tiempo verbal presente simple. Gracias por su atención.